Los 30 últimos años del reinado de Jaime I entraron en una nueva fase, la de la consolidación, el conflicto interno y la diplomacia. Este no es el Jaime I de las grandes gestas iniciales, sino el de las decisiones difíciles, el del equilibrio entre autoridad y pacto y el del rey que debe mantener unido un conjunto de territorios muy distintos bajo una misma corona. En este vídeo hablaremos de las revueltas mudéjares y de la nobleza en el interior de la corona, así como la pérdida de las tierras occitanas y la relación que mantuvo Jaime I con Alfonso X de Castilla y León. En abril de 1245, después de la ocupación de Biar en el mes de febrero, Jaime I negoció con la resistencia mudéjar. Desde 1244 esta se hizo fuerte en las sierras de la Marina, recaudando tributos en la zona. Su orografía fue favorable para resistir todo tipo de ataques. Firmaron el Pacto de Powet, donde el caudillo de la resistencia, Al-Azraq, rendiría vasallaje a Jaime I cediendo 2 castillos y la mitad de la renta de otros 4 en un plazo de 3 años, que posteriormente pasarían a la soberanía de la Corona de Aragón. A cambio se quedaban en propiedad los castillos de Alcalá y de Perpuset. El pacto se rompería por los continuos abusos contra la población musulmana y el incumplimiento de los acuerdos. En 1247, Al-Azraq aprovechó las ausencias de las tropas aragonesas que estaban ayudando a los castellanos en el asedio de Sevilla, tomando los castillos de Játiva, Denia y Alicante, con ayuda del Reino de Granada y el apoyo logístico de los castellanos de la frontera. La respuesta de Jaime fue plantearse la cuestión de la expulsión total de los musulmanes del Reino de Valencia, pero esta decisión no contaba con el apoyo de la nobleza, ya que se quedaría sin mano de obra. La consecuencia de tal decisión hizo más fuerte a la resistencia, ya que muchos de los expulsados se unieron a Al-Azraq y las revueltas durarían hasta el año 1258. El caudillo de la resistencia organizó un ejército de guerrillas, realizando pequeñas escaramuzas en pasos montañosos y en rutas de comunicación. Asimismo, reforzó castillos y alquerías estratégicas y se consolidaron las rutas de suministro gracias a la tolerancia de los castellanos de la frontera. Ante esto, Jaime I respondería con campañas militares limitadas y acuerdos de corta duración. Con el paso de los años, la población mudéjar sufrió tanto represión como presión económica que debilitaron la rebelión. En 1258, Al-Azraq fue derrotado en el paso de Benicadel, un corredor que unía las rutas de comunicación entre las sierras interiores dominadas por los mudéjares y las zonas costeras y llanuras por los cristianos. Jaime I recuperó casi sin resistencia la mayoría de los castillos y Al-Azraq se exilió en el Reino de Granada. Para garantizar la estabilidad del sur de Valencia, Jaime I combinó políticas de represión, control militar e integración. Así confiscaría las tierras de los líderes de las revueltas y aquellos que la apoyaron, que se repartirían entre nobles, colonos y órdenes militares. Asimismo, no expulsó a todos los musulmanes, solo a aquellos que no le eran leales, y muchas comunidades fueron desplazadas a otras zonas del reino o a territorios vecinos para poder ser mejor vigiladas y controladas. Para su control se establecieron guarniciones permanentes en castillos estratégicos y pasos montañosos para evitar nuevas insurrecciones, y para integrarlos se nombraron regidores y alcaldes cristianos en lugares claves y se favoreció la repoblación de los cristianos. Desde la derrota de Benicadel, el Reino de Valencia vivió un periodo de estabilidad casi de 20 años. Sin embargo, la situación de los mudéjares era cada vez más dura, con un aumento de la presión fiscal, pérdida de las propiedades de sus tierras, restricciones legales y de movilidad y abusos de los señores. A esto había que añadir que Jaime I, ya anciano, no tenía la capacidad ni la voluntad suficiente para imponer disciplina entre la nobleza y los poderes locales. En este contexto, reapareció Al-Azraq, que en el año 1276 movilizó a las comunidades del sur de Valencia, especialmente a las zonas montañosas, mantuvo contactos con el Reino de Granada, pero no tuvo su apoyo militar, ya que Granada tenía sus propios problemas, y nuevamente los nobles de la frontera miraron para otro lado y se permitió el movimiento tanto de personas como de bienes. La diferencia de esta revuelta con las revueltas anteriores es que fue más breve, más desesperada y menos organizada.
En esta revuelta tuvo un papel protagonista para su sofocamiento los almogávares, unas tropas de infantería nacidas en la década de 1270, formada por campesinos, montañeses y hombres de las zonas de la frontera y veteranos de las campañas de Valencia y Murcia. Eran expertos en guerra de guerrillas y actuaban con una extrema violencia. Fueron empleados para localizar y destruir focos rebeldes, escoltar convoyes, asegurar pasos estratégicos, realizar incursiones y capturar o eliminar a los líderes de la revuelta. En el asedio al castillo de Alcoy murió Alazarrac, que supuso un golpe definitivo, ya que no existía ningún otro líder que pudiera sustituirlo, las aljamas quedaron desorganizadas y la resistencia se desmoronó. A diferencia de revueltas anteriores, Jaime I no aplicó una política de pacto, sino de una gran represión, con expulsiones masivas del sur de Valencia, confiscación de tierras y destrucción o desmantelamiento de los núcleos considerados peligrosos. Un mes después de la revuelta, Jaime I moría. Será su hijo Pedro III el que sofocaría el resto de la revuelta y acordó una tregua con los mudéjares de 3 años. En cuanto a la nobleza nobiliaria, la nobleza de la Corona de Aragón desempeñaba un papel central en el reino y sin su apoyo podríamos decir que hubiera sido imposible la expansión del reino. Si estos consideraban que el reparto del botín era injusto o insuficiente, surgían tensiones, amenazas de abandono de la obediencia real e incluso rebeliones. Dentro de la Corona de Aragón hay que distinguir dos tipos de nobleza: la nobleza media e inferior, formada por caballeros y pequeños señores, y la nobleza alta, que controlaba extensos dominios, poseían castillos estratégicos y mantenían tropas propias. Pero después de las conquistas de Mallorca y de Valencia apareció una nueva alta nobleza procedente de la baja nobleza, que fue recompensada por el rey y que sería el contrapeso ideal para los linajes más problemáticos. La nobleza nunca fue un grupo homogéneo, sino un conjunto de linajes con intereses a menudo divergentes. La nobleza de Aragón tenía un fuerte apego a los fueros, que era la base de sus libertades y privilegios, y no dudaban en desobedecer y rebelarse contra el rey si consideraban que se habían vulnerado sus derechos. A la muerte de Jaime I, la Unión Aragonesa se consolidaría actuando de forma coordinada, presentando demandas colectivas y presionando al rey mediante amenazas de rebelión. Mientras que la nobleza catalana mantuvo, dijéramos, una relación más estable con el rey que la aragonesa. La nobleza catalana tenía el control casi absoluto sobre sus territorios. Administraban justicia, cobraban rentas y dirigían sus ejércitos. Los conflictos que tuvieron con el rey surgieron cuando éste intentaba mediar en disputas feudales o imponer su justicia o limitar los abusos de los señores. La relación que mantuvo Jaime I con la nobleza fue un equilibrio entre autoridad y concesión. El rey castigó con dureza, pero también supo perdonar, negociar y recompensar. Este tipo de política pactista mantuvo la unidad de la corona y amplió sus territorios a costa de aceptar que el poder real tenía límites claros, ceder privilegios, confirmar fueros y aceptar la negociación permanente con la nobleza. Con tanto lío en el interior del reino y las conquistas, Jaime I no hizo mucho caso a sus vasallos occitanos. Esta situación sería aprovechada por Francia, que se vio favorecida por determinadas circunstancias, como las muertes de los aliados de Aragón, Ramón Berenguer V de Provenza en 1245 y Raimundo VII de Toulouse en 1249, así como los matrimonios de sus respectivas hijas con infantes franceses y el matrimonio de Teobaldo II de Navarra con Isabel, la hija de Luis IX. Todo ello debilitó la posición internacional de la Corona de Aragón. Pero el colofón final fueron los tratados de Corbeil de 1258, donde Jaime I renunció definitivamente a los derechos al sur de Francia, excepto Montpellier, Rosellón y Cerdaña. A cambio, Luis IX también renunció a sus derechos de los condados de la Marca Hispánica como heredero de Carlomagno. Sin embargo, a mediados del siglo XIII, Francia no ejercía ninguna soberanía ni poder en dichos territorios. Por tanto, podemos decir que Luis IX no renunció a nada. En estos tratados de Corbeil se incluía el compromiso matrimonial entre Isabel, la hija de Jaime I, y Felipe, el hijo de Luis IX. Se casarían 4 años después debido a la minoría de Isabel, que tenía en estos momentos 10 años.
La relación entre Jaime I y Alfonso X de Castilla y León la vamos a tratar en dos tratados que se surgieron por Navarra y por Murcia. En 1253 moría Teobaldo I de Navarra, recayendo la corona en su hijo Teobaldo II, que era menor de edad, y su madre Margarita ocupó la regencia. Alfonso X, reivindicado los derechos sobre el reino de Navarra apelando a antiguos vínculos familiares y precedentes históricos, y ejerció una fuerte presión. Utilizó la diplomacia presentándose como árbitro en los asuntos navarros y reforzó su presencia en la frontera y cultivó relaciones con sectores de la nobleza navarra. Podemos decir que no se trató de una invasión, sino una estrategia de desgaste y condicionamiento político. Ante esta situación, Margarita pidió a Jaime I su protección y en septiembre de 1253 firmaron un acuerdo de amistad, donde se acordó el matrimonio entre Teobaldo II y Constanza, la hija de Jaime I, y el compromiso mutuo de no casarse con miembros de la familia real castellana. Por otra parte, en Estella, Jaime se entrevistó con Diego López de Haro III, señor de Vizcaya, que estaba desnaturalizado de la corona de Castilla. Este prestaría vasallaje a Jaime I y, en caso de un futuro conflicto con Castilla, apoyaría al aragonés. Teobaldo II, siguiendo instrucciones de su suegro Luis IX, ya que se había casado recientemente con su hija Isabel, rompiendo el compromiso que tenía con Jaime I, le aconsejó que no entrara en guerra con Alfonso X, ya que Luis IX estaba negociando en esos momentos el matrimonio de su hija Blanca con el infante Fernando de la Cerda, hijo de Alfonso X. Así, en enero de 1256, en Vitoria, Alfonso X entregaba a San Sebastián y Fuenterrabía con todas sus rentas a Teobaldo mientras éste viviera, a cambio de su vasallaje en estas dos villas. 2 meses después, en Soria, Jaime I y Alfonso X pactaron, gracias a la mediación de Violante, esposa de Alfonso X e hija de Jaime I. En este pacto de Soria se incluía el respeto a la independencia de Navarra, no intervenir militarmente sin el consentimiento del otro reino y el compromiso de matrimonio entre Constanza, hija de Jaime I, y el infante Manuel, hermano de Alfonso X. Ambos tenían interés común en que Navarra no se convirtiera en un satélite de Francia. Para Aragón suponía una amenaza en sus fronteras del norte y para Castilla le comprometía la seguridad en el norte de la corona y dificultaba su política exterior. Desde el Tratado de Alcaraz en el año 1243, el reino de Murcia era un protectorado de la corona de Castilla. Las autoridades musulmanas reconocían la soberanía castellana, pagando tributos y se encargaban asimismo del control interno del reino. La corona de Aragón no tenía ninguna ambición sobre Murcia tras el Tratado de Almirra de 1244, que delimitaba las zonas de reconquista. 20 años después, en 1264, la revuelta mudéjar hizo que Alfonso X pidiera ayuda a Jaime I, ya que Murcia corría el peligro de perderse. Alfonso X no disponía de las fuerzas suficientes para contestar la revuelta que se había producido en zonas de Andalucía, Extremadura y el sureste. Apelando a los acuerdos existentes y a los lazos familiares con Jaime I, le presentó dicha oferta. Para Jaime representaba un dilema, porque intervenir suponía un esfuerzo militar en un momento de tensiones internas dentro de la corona, y no intervenir podía romper el equilibrio peninsular y abrir las puertas a una invasión norteafricana. Al final aceptó la petición sin ninguna contrapartida. ¿Cuáles fueron los motivos? Pues los motivos fueron que la sublevación de Murcia era un peligro también para el reino de Valencia y según Jaime I era mejor defenderse en tierras de otro que en las propias. Las Cortes de Aragón, controladas por la nobleza, negaron la ayuda solicitada de Jaime I, ya que no estaban obligados a servir al rey fuera de Aragón, y pusieron como condición la reparación previa de agravios sufridos, por ejemplo, la concesión de honores a extranjeros y a personas que no tenían categoría de ricos hombres, y que Jaime I aceptara la vigencia del fuero aragonés en Valencia. La campaña de Murcia duró 5 meses y fue un éxito para la corona de Aragón gracias a la fuerza disuasoria de su ejército, a la prudencia y habilidad política negociadora de Jaime I, pero también se facilitó
la victoria por la crisis existente en el Reino de Granada, ya que no pudo enviar los refuerzos a los rebeldes. Los almogávares jugaron un papel clave en la reconquista de Murcia. Los almogávares eran la avanzadilla del ejército, reconocían los caminos, aseguraban los pasos y hostigaban a las fuerzas rebeldes. Asimismo, fueron claves en las negociaciones de las capitulaciones, aunque no intervinieron directamente, ya que cortaban las comunicaciones, impedían la llegada de refuerzos y castigaban los intentos de salida. Y también jugaron un papel muy importante en la represión posterior. Patrullaban, perseguían partidas rebeldes y garantizaban el control del territorio. Al final de la campaña de Murcia, Jaime I entregó a Alfonso X el reino, pacificado y repoblado con catalanes, repartiendo casas y tierras entre su gente y su ejército. Cuando Jaime I murió en 1276, dejaba una corona profundamente transformada. En sus últimos años, Jaime I no solo defendió lo conquistado, gobernó entre nobles rebeldes, poblaciones diversas, fronteras pactadas y equilibrios frágiles. Supo cuándo imponer su autoridad y cuándo negociar, cuándo recurrir a la espada y cuándo al acuerdo. Jaime I ayudó a definir una forma de gobernar basada en el pacto, la pluralidad y el equilibrio en la corona de Aragón.